Es importante que se continúe hablando acerca de la personalidad narcisista, la persona con el trastorno narcisista y también la persona con rasgos narcisistas. Independientemente de que hay una vasta información sobre este tema en varios canales de YouTube, en varios contenidos también de Instagram, algunas páginas de internet, y que esto es estudiado ya por varios años. Sí, me refiero probablemente a fondo en los últimos 30, 40 años, y estoy hablando aquí nuevamente desde la perspectiva de la psicología, no únicamente desde lo que vemos de manera cotidiana, ¿sí? Con tantas personas que afortunadamente estamos subiendo contenido en medios de comunicación digital para que las personas puedan informarse sobre qué es lo que sucede con la persona que tiene este tipo de personalidad o a su vez que tiene el trastorno de personalidad narcisista. Debemos de hacer hincapié en que hay una diferencia entre la persona que tiene la personalidad narcisista con la persona que tiene el trastorno. En un momento más hablaré sobre esto. Soy Óscar Orduña, maestro en psicología, y nuevamente aquí me presento con ustedes para poder dar seguimiento a la importancia sobre hablar del narcisismo, pero también mencionar algunos puntos que observo tanto en la psicoterapia que doy con pacientes, así como en las observaciones, los comentarios, las opiniones que voy viendo que se dan con algunas personas acerca del tema. Les voy a explicar algo que vengo recordando como una especie de ejemplificación acerca de la gravedad que se da cuando una persona se relaciona con este tipo de personalidad, y el por qué no debe de ser tan considerado el generar empatía, la empatía lógica que viene de las personas que somos empáticas con este tipo de personalidades. No, incluso me atrevería a decir por lo que conlleva el ser humano, ¿sí? Lo que significa ser humano. Ser humano significa generar reciprocidad hacia el otro para poder construir una evolución, poder generar un tipo de desarrollo como sociedad, como especie que somos, ¿sí? Sin embargo, como ya había mencionado en un video en mi Instagram anteriormente, estas personas que son consideradas como personas depredadoras de la especie humana no tienen ningún filtro, no tienen ningún medio mental que pueda hacerles comprender por qué es importante no generar daño en el otro. Por el contrario, ellos al buscar y ellas al buscar este tipo de situación donde se tiene que hacer sufrir a la persona, es una manera de alimentarse a nivel energético, a nivel emocional, me atrevo a decir también que a nivel espiritual, tomando en cuenta o suponiendo que estas personas tengan una especie de espíritu, porque es difícil poder entender o comprender que lo puedan tener con tantas atrocidades que realizan con terceras personas. En este sentido quiero poner este ejemplo. Aunque no me gusta luego profundizar demasiado en la parte de la oscuridad que representan estas personas, quienes hemos tenido la no puedo ni siquiera llamar la experiencia porque es algo tan desagradable, sino que quienes nos hemos topado con esta situación de convivir con estas personas, pero también a su vez de generar ese tipo de efecto malévolo, de ese tipo de efecto de malestar, de enfermedad incluso que se genera a nivel mental y emocional, y en ocasiones lamentablemente a nivel físico, entendemos qué significa el estar con este tipo de personas. Por eso es que incluso como maestro en psicología debo recalcar el por qué algunos eh, eh, psicólogos, colegas que están en esta misma línea, algunos de ellos ni siquiera saben cómo es el efecto que se tiene al convivir con estas personas
en la profundidad. Quienes saben realmente mucho de esto, ¿sí? Son las víctimas que han pasado por este tipo de situación cuando han vivido esta especie de secuestro del cerebro o secuestro del alma, como ya ha mencionado el doctor Iñaki Piñuel, así como también otros doctores en psicología, en psiquiatría, que conocen a fondo este tipo de comportamiento, pero mucho de esto viene porque ellos han atravesado también ese tipo de abuso que se da con las personas narcisistas hacia las personas empáticas. Entonces, en esta parte de ejemplificación les menciono esto. Seguramente ya han escuchado hablar de una producción que se denominó El Exorcista en el año 1973. Independientemente que no les voy a platicar de qué trata la película, por si ha habido alguien que no la ha visto o que realmente no quiera verla, porque es una película de terror que presenta una vibración muy baja, ¿sí? Para quienes ya tienen un poco de idea cuando hablamos acerca del tema vibracional, de temas energéticos, que también me gustaría ir comentando al respecto en otros videos. Pero en este sentido, recuerdo una escena en la que Linda Blair, que es la actriz que personifica a Regan, me parece, no recuerdo si era Regan o Megan, el nombre de la niña, del personaje, pues que, como todos saben en la trama, sí existe una posesión, sí, de el innombrable, así lo llamo yo, sí, hacia esta niña, y en el momento en que uno de los sacerdotes está realizando el exorcismo, ¿sí? En una de las escenas críticas sobre este acto que está basado en una historia real, pero que fue dado con un niño, si no mal recuerdo fue desde 1930, en este caso, eh, en esa pelea donde se está luchando entre el bien y el mal, ¿sí? Desde una perspectiva y un enfoque que me parece aterrizado de manera cercano a lo serio en la película, por eso es que genera tanta tensión y eh, tanta pesadez a nivel emocional, es que mientras está luchando entre el bien y el mal, la niña, sí, que está poseída, eh, por este innombrable, lo que hace el innombrable es que simula, ¿sí?, la voz de la madre del sacerdote y le habla al sacerdote, ¿sí? Para quienes han visto la película, tal vez estén ubicando de qué escena estoy hablando, cuando están luchando, y el innombrable menciona, ¿sí?, algunas cosas en relación al sacerdote, haciéndose pasar como si fuera la madre, ¿sí? Eso crea un desenfoque fuerte en el sacerdote sobre el acto que está realizando del exorcismo, de poder ayudar a la niña a poder liberarse de esta situación que está viviendo. ¿Eso qué tiene que ver con esta situación que les explico sobre el tema del narcisismo con la persona empática? El narcisista, tristemente, maquiavélicamente, utiliza un tipo de herramientas similares donde sabe y ubica en qué situaciones atacarte para tú perder energía o sentirte mal al respecto, sufrir por esa situación. Constantemente manejan ese tipo de técnicas donde analizan, observan, planean por dónde atacarte para que tú puedas sentir que pierdes un apoyo dentro de ti. ¿Qué es lo que pasa con esta situación entre la niña, con el innombrable, con relación con el sacerdote? Pierde el equilibrio. Y eso es algo que a nivel interior y con un gran esfuerzo y un trabajo terapéutico, con la ayuda de especialistas en estos temas, con la ayuda de personas que son empáticas de manera congruente, que puedan apoyar, la persona afectada, la víctima, tiene que agarrarse de esas herramientas para poder salir de ese tratamiento traumático, ¿sí? Que se da a lo largo del tiempo, donde una persona está conviviendo con este tipo de personalidades y con personas que tienen el trastorno como tal. De ahí es el por qué una doctora estadounidense, Judith
Herman, ¿sí?, da a conocer el término de trauma complejo severo, ¿sí?, donde se tiene que hacer hincapié en ese tipo de seres humanos que han atravesado una serie de anomalías que a lo largo del tiempo los van retraumatizando sobre algo que ya fueron traumados, y que de ese tipo de convivencia o de técnica o estrategia que fue generada por la persona narcisista se encarga de estar reforzando para que la persona le cueste trabajo salir de este tipo de situación anómala. Por eso es que este efecto que tienen las personas que son víctimas de las personas narcisistas se asemeja mucho a lo que es un efecto de una adicción a una droga. Y yo me atrevería a decir, como he mencionado en intervenciones a través de estos largos años en el proceso de trabajo psicológico que hago con personas, ¿sí?, en el cual cuesta demasiado salir de este tipo de anclaje, pero aclaro, es posible. Han habido personas que han salido de esto, debo aclararlo, y debemos también ubicar cómo es que lo lograron, cómo es que lo hicieron. Por eso es que hay tanto refuerzo en que se esté hablando del tema, en que se llegue al contacto cero, ¿sí?, que está mencionado constantemente y que, repito, es importante que se siga hablando. Mientras más personas estemos mencionando la complejidad, la importancia de este tema de una manera seria, nosotros como, no solamente como personas a nivel individual, sino como sociedad podemos avanzar hacia un futuro o hacia contextos más favorables y sanos que necesitamos tanto las personas, más después de haber vivido lo que fue una pandemia que nos vino a enseñar varias cosas, en reconocer cuáles son las cosas que importan, pero a su vez en entender y comprender por qué tenemos que reforzar y cambiar las situaciones anómalas que vivimos en el mundo. Para poder hacer eso necesitamos primero modificarnos a nosotros mismos. Recuerden que todo esto se logra empezando por uno mismo, que es algo que se trabaja mucho en la psicoterapia. A su vez, y por último, es importante que tú, habiendo atravesado esta situación donde viviste o te encuentras tal vez incluso todavía conviviendo con una persona que tiene estas características, que recuerda, no se te olvide, son características de un comportamiento distorsionado, es un comportamiento que genera tensión, que genera conflicto, que no se debe normalizar a pesar de que esto exista desde hace varias décadas, porque eso es algo que me contraargumentan algunas personas que por supuesto tienen un perfil de rasgos narcisistas, ¿sí?, y apoyan la estructura del funcionamiento que tiene esta personalidad, que es enfermiza, ¿sí? No tenemos que salirnos de esa realidad, porque si de algo se encargan estas personalidades es de intentar o sacarte de la realidad que tienes, de no seguir tu intuición, de no seguir a tus sentidos, a aquello que sabes que es lo mejor y lo correcto por realizar, para que te enfermen y por ende tengas una serie de consecuencias muy negativas en tu forma de vivir. Si es que se puede también llamar esto un tipo de vida, ¿sí? De ahí es que es importante reforzar el por qué es importante conocer del tema. Yo sugeriría, y lo digo de manera profesional, de manera que con estos años que he tenido a lo largo del estudio del tema, más las experiencias que he escuchado de víctimas, más las personas que han escuchado del tema, pero relativizan aún, ¿sí?, no acaban de comprender por qué es importante esto, y yo considero que no lo acaban de comprender porque no han vivido y atravesado este secuestro del alma, ¿sí?, donde se produce un trauma tan complejo que lo relativizan, y a pesar de que pueden tal vez en algún momento reconocer a alguien con estas características, no lo agravan, ¿sí?, como debe de ser, porque no han sido secuestradas en esta parte energética o en esta parte emocional. Es importante que se esté haciendo mayor convocación, mayor
promoción de este tipo de situación que se está dando en los seres humanos, porque también les debo mencionar y que he recalcado en otros videos. Recuerden que este tipo de anomalía, ¿sí? Psicológicamente hablando, está incrementándose en países de América, también en otros países del mundo. Sin embargo, en países latinos, en países de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, ha habido un incremento de los casos de narcisismo por el tipo de educación que se le está dando a las personas, que eso es algo que también estoy mencionando en las investigaciones que realizo desde hace prácticamente 15 años. La forma en que se está educando a la persona, al ser, al niño, está generando que esta línea de ideal por ser una persona exitosa, que es algo que se repite constantemente y que, aclaro, no tiene nada de malo el poder generar esta idea de sentir un éxito a nivel humano, a nivel individual, pero que recuerden que tiene que ser algo referente a qué es lo que quiere la persona o qué es lo que desea o siente que para la persona es tener éxito, ¿sí? No el que nos venden a nivel comercial, a nivel mediático, con películas, con tantas series de televisión, con programas educativos donde ser competitivo se observa como algo plausible, a tal grado que hay que serlo a pesar de que se pueda menospreciar o hacer a un lado a otras personas para que ésta pueda ser competitiva. Entonces, que se pueda lograr un alcance para que pueda sentir que es exitosa y que tenga reconocimiento por los demás, a pesar de, ¿sí?, de que deba hacer a un lado la compasión, el acompañamiento del otro, genera unas serias consecuencias sobre la promoción de los rasgos narcisistas en las personas. Por eso es que en la actualidad hay tantas personas que requieren de llamar la atención en medios digitales, específicamente en Instagram, en Facebook, en TikTok, sí, donde la gente lo que busca es la atención, busca likes para darle un tipo de pequeño placer a su forma de percibir la vida, cuando en realidad tiene que reconocerse a sí misma la persona. Debe de aprender a generar y construir ese reconocimiento, no a través de lo externo, sino a través de lo interno. Y eso se trabaja a través de un proceso psicológico, no solamente psicoterapéutico, y requiere un esfuerzo de cambio. Yo les sugiero, hay una película que me gustaría compartirles que se llama El Camino del Guerrero, con el autor Daniel Millman, que habla acerca de sobre cómo una persona puede aprender a conocerse un poco más a sí misma, equilibrando el ego, ¿sí? No exaltándolo, que es lo que está pasando aquí en nuestros países para quienes estamos en el continente americano, ¿sí? Estamos en un tiempo en que debemos generar varias reflexiones acerca de quiénes somos, hacia dónde vamos, y estoy seguro que todas las personas que estamos hablando sobre narcisismo, sobre las personas que somos empáticas y cómo debemos de ser no únicamente resilientes, ¿sí? Porque la resiliencia es algo muy importante, pero que también conlleva una serie de estrategias, es algo que también me atrevo a decir, donde hay que ser fuertes e inteligentes a nivel emocional a pesar de las cosas que se hacen y que nos hagan. No, no a pesar de. Tenemos que detener esas cosas que se están haciendo, esas cosas que se están promoviendo, que están mal y que no deben de ser. Es ahí donde debemos ser fuertes, las personas empáticas, y estoy hablando también invitando a las personas empáticas, apáticas, a que se brinquen a poder generar esos cambios que necesitamos para poder empujar en esta ola de circunstancias negativas que están dándose por enaltecer el narcisismo. Dejemos, por favor, dejemos de aplaudir, dejemos de promover que el ser narcisista es algo positivo. No lo es. Soy Óscar Orduña, maestro en psicología. Les deseo que estén teniendo un buen día, buena tarde o buena noche. Les invito a que puedan darle like a mi video, que lo puedan compartir y que hablen y se informen sobre el tema para que podamos tener un tipo de salud mental cada vez
más evolutiva, más constructiva, que se pueda prevenir para que el futuro de los, en este caso, para las personas que tienen hijos, pueda ser mejor, o que al menos se minimice, ¿sí?, toda esta serie de anomalías que se vienen dando por la destrucción que generan las mujeres y hombres narcisistas en nuestro contexto social. ¿Vale? Un saludo para todos, deseo que estén muy bien y me pueden contactar por si alguien necesita algún tipo de apoyo a través de este medio. Me pueden enviar sus comentarios o me pueden escribir también en Instagram. Estoy como Oscar Orduna con doble A al final. Muy buen día. Saludos para todos.